¿Ya? A ver, no sé si se acuerdan en la clase pasada lo que vimos, ¿ya? La clase pasada vimos un poco esto de la democracia, cómo funcionaba la democracia. Habíamos dicho de dónde había nacido la democracia. En Roma era. En Atenas, Grecia. Grecia, que era una polis, ya Atenas era una polis de Grecia, ¿ya? Y nosotros vimos de alguna forma cómo funcionaba esto de la democracia, que es bastante complicado. Entonces, igual hoy día vamos a de alguna forma profundizar en lo que es la democracia ateniense, porque de aquí nace la democracia, todo lo que nosotros entendemos como democracia, y vamos a comparar un poquito esa democracia con la actual en Chile, ¿ya? Entonces ahí también ustedes pueden necesitar que ustedes me vayan comparando qué ha cambiado, qué no, ¿ya? A ver, primero que todo, en Atenas, o sea, principal, Atenas, la polis griega, Atenas, ¿ya? Acuérdense que en Grecia tenía muchas polis con diferentes formas de gobierno, ¿ya? Atenas tenía una forma, en un momento una monarquía, después una tiranía. Finalmente, muchos procesos llevaron a que se implementara esta idea de democracia, ¿ya? Y ahí existía la isonomia, esa idea de isonomía que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, ¿ya? ¿Se parece algo en la actualidad esta idea de todos los ciudadanos ante la ley, que son iguales o no? Sí, se puede ¿Sí? decir que sí. A ver, sí, díganme, ¿qué creen? ¿Se parece? Más o menos. Más o Pero igual ha menos, ¿no? cambiado harto. Igual ha cambiado. Ya, a ver, si nosotros nos ponemos a ver, esto ya de la idea de que todos son iguales ante la ley, en la actualidad existe, sí, pero después vamos a ver que los ciudadanos de la sociedad griega no eran todos, así que ahí también hay unos cambios. Ya, por ejemplo, también hablamos sobre que esta democracia, la griega, tiene muchas diferencias a la actual, ¿ya? Principalmente porque en la democracia griega, en la democracia ateniense más que todo, se ejerce una democracia directa, ¿ya? Y eso lo vamos a ir explicando de alguna forma, y no como en la actualidad que nosotros tenemos una democracia representativa, ¿ya? Acuérdense que la palabra democracia significa que el pueblo participa en las decisiones políticas. Ellos son los que ejercen la soberanía del país, ¿ya? Pero en cambio aquí hay diferentes formas de ejercer la democracia. En Chile hay una forma, ¿ya? Que significa por medio de representación, pero acá en Atenas no existía esta idea de representación, sino que se ejercía de una forma directa. Aquí lo vamos a ir explicando. A ver, por ejemplo, en Chile, nosotros cuando el domingo y el sábado pasado, ¿qué ocurrió? Las elecciones. Las elecciones, ¿cierto? Ahí está, ¿cierto? ¿Ya? Las elecciones. ¿Por qué elegíamos? ¿A qué elegíamos? Alcalde. Alcalde, ya. Nosotros elegíamos al alcalde, ya. ¿Qué más elegíamos? Concejales. Ya, concejales. ¿Qué más, además de concejales? Y constituyentes, profe. Ya, constituyentes. ¿Qué van a hacer los constituyentes? ¿Qué hacen los alcaldes? ¿Qué función tienen? Lo que escriben la Constitución. Ya, no sé, exactamente, son los constituyentes son los que van a escribir, por ejemplo, la Constitución, ¿ya? Pero ¿por qué la Constitución no la podemos escribir, por ejemplo, todos nosotros, como ciudadanos? ¿Qué pasaría? Somos 15 millones de ciudadanos. Como que nos pelearíamos entre nosotros por no tener las mismas, lo mismo pensar. Ya, pero también, ya, ¿y nosotros por qué elegimos a unos? ¿Habría pocos votos? No necesariamente, habría mucha gente. Pero ¿por qué nosotros elegimos, por ejemplo, a los constituyentes? Pensemos, ¿por qué elegimos a estos constituyentes? Para que maneje mejor lo que hace. Para representar o sea, no para representar al país, para tener un orden. Fue más que todo lo que dijiste al principio, para representarnos, ¿ya? Nosotros, entre todos, había una lista gigante de candidatos, y nosotros elegimos a uno de todos esos candidatos para que él nos representara frente a la constituyente, ¿ya? Y también lo hacemos con, por ejemplo, con alcaldes, con concejales. Nosotros tenemos una lista gigante de candidatos y nosotros votamos por uno de ellos, el cual nos representa a nosotros. Y gana el que mayor representación
el que mayor votos tiene, o el que mayor representa a la población en ese sentido. Entonces, en sí, cuando nosotros votamos acá en Chile, votamos por alguien que nos representa. Acá en la sociedad griega era muy diferente. Acá era de forma directa, donde cada ciudadano tiene su forma de votar, ¿ya? Y aquí viene de alguna forma lo que va a ocurrir en Atenas. En Atenas, el poder ejecutivo, es decir, el que manda, y el legislativo, el que crea las leyes, lo hacen todos los ciudadanos. ¿Ya? Por O ejemplo, sea, acá, ellos son eso, se puede decir. exactamente, podríamos decir que ellos son eso. Por ejemplo, acá, ¿quién forma el poder legislativo en Chile? El Congreso. El Congreso, ¿ya? Acá en Atenas no. Todos los ciudadanos forman el poder legislativo, todos los ciudadanos forman el poder judicial, todos los ciudadanos Era forman el como poder público, era como que el pueblo elige. ejecutivo. Claro, pero a ver, pensemos cuando hablamos de ciudadanos, ¿ya? Los ciudadanos acá en Atenas eran Con plata, eran. No, acá los ciudadanos eran todos, Los hombres. todos, no era por riqueza, sino era porque eran hombres atenienses y mayores de 20 años. Eso nomás eran los que eran ciudadanos, o sea, ellos nomás podían participar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si vemos la sociedad griega, están todos estos, y solamente ellos pueden votar, que serían los hombres mayores de 20 años. Las mujeres no, los extranjeros tampoco, los esclavos tampoco, ¿ya? Hay una gran diferencia, ¿ya? ¿Qué hacían los ciudadanos en Atenas? No eligen una persona para que esa persona vote en su nombre, sino que ellos mismos son el poder, ¿ya? Ellos mismos participan, ¿ya? Y vamos a ir viendo cómo van a ir participando ellos, porque ellos también tenían una forma de distribución, ¿ya? A ver, la idea en Atenas era que todos participaran, todos los ciudadanos participaran, ¿ya? Cuando hablo de todos desde ahora en adelante, va a ser de los ciudadanos, que son hombres mayores de 20 años atenienses, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿y cómo se separaba alguien de esclavo y ciudadano? Profe, Había esclavitud por deuda, había esclavitud por guerras, ¿ya? O sea, un ciudadano se puede convertir en esclavo. En un principio sí, después se acabó eso de abolir la esclavitud por deuda. Pero sí o sí tenían que ser ¿Y atenienses. puede comprar ser ciudadano? ¿Como volver a ser ciudadano? No. A ver, Camilo. que lo es como lo que está pasando aquí, que por ejemplo ahí votaban los puros hombres tenían las cosas políticas y ahora tú, por ejemplo, aquí lo que pasó este fin de semana es que había, por ejemplo, un hombre iba liderando y él podía arrastrar al otro género que podría estar de su mismo mandato. Eso es por el sistema electoral. Igual un poquito diferente, que es proporcional, pero mira, de hecho aquí vamos a hablar un poquito, se puede comparar con eso, ¿ya? Espera un poquito, Camilo, y vamos a ir explicando eso. Ya, teniendo en cuenta de La que variedad de género, profe. la paridad de género, claro, acá no existía una paridad de género porque de hecho, acá, a gran diferencia, los ciudadanos acá en Chile serían los mayores de 18 años. Todos los mayores de 18 años pueden ser ciudadanos, tienen derecho a sufragar. Hombres. En Chile, en la actualidad. Lo que ocurre en Atenas es que los hombres atenienses mayores de 20 años son los únicos que pueden votar. ¿Ya? Eso es lo que se entendía por ciudadano. ¿De ¿Ya? 20 o de 18? 20. A ver, ¿cómo funcionaba esta democracia? Para garantizar que todos pudieran participar, ¿ya? Y que no, de alguna forma, no hubieran privilegios en un sector, o que los ciudadanos de un mismo sector tuvieran mayor participación, o que todos, de alguna forma, los que tuvieran más dinero, siempre ganaran más, o los que tuvieran dinero siempre influyeran más. El territorio de Lática, que era la península donde se ubicaba Atenas, se dividió. Lo dividieron en triadas, ¿ya? En lo que era la parte de la costa, la parte del centro y la parte de las Como montañas. sur, centro y norte. Sí, era como que dividieron esa zona en diferentes partes, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Después a la población la dividieron, a toda la población la dividieron en tribus, en 10 tribus,
¿ya? Entonces, por ejemplo, los que vivían en tal zona eran tal tribu, los que vivían en otra zona eran otra tribu. Y cada tribu de estas 10 tribus tenía una zona, de alguna forma, en las 3 partes de la ciudadanía, de la península. Ya como lo vemos acá. Por ejemplo, los que vivían en esta zona eran la tribu 1 y de alguna forma estaban acá. Acá también había gente de la tribu 1, y acá también por acá había gente de la tribu 1. Acá 7, 7, 7 estaban divididos en las 3 zonas. ¿Ya? Pero lo importante es que habían 10 tribus, que eran divisiones aleatorias. ¿Ya? Nadie dijo que los que viven acá son de esta tribu. No, son aleatorios. ¿Miren? Se dividió de alguna forma para alcanzar mayor igualdad y que todos pudieran participar siempre. Y aquí lo vamos a ver por qué. Y funciona mucho como lo que ocurre acá en Chile. ¿Eran rivales las tribus? No, todos de alguna forma participaban en la política, era de alguna forma para que todos pudieran participar. Y va a funcionar muy parecido a lo que funciona acá en Chile, ¿ya? Por ejemplo, como lo que dijo el Camilo anteriormente, ¿ya? Que tiene que ver cómo se participa en la democracia en Chile, ¿ya? Y, por ejemplo, los constituyentes, existía esta idea de la que fue la elección hace poco, existía la idea de que todos los ciudadanos de un tal distrito tienen que votar o elegir a un representante, ¿ya? Y es como funcionan también los alcaldes, ¿ya? Tenemos alcaldes por zonas, ¿ya? Lo mismo hicieron en Atenas, dividieron todo lo que era su polis, todo lo que era su sector de influencia, la dividieron para de alguna forma generar representación en todos los aspectos, en todo lo que era su área de atención, su área de influencia, ¿ya? Porque si no, imagínense, todos los que vivían en Atenas quizás siempre se habían elegido. La idea era que todo se viera representado. Lo mismo que ocurre acá en Chile, por ejemplo, cuando dividimos por distritos, por comunas, por regiones, ¿ya? Hay un paralelismo, ¿ya? A ver, y esto es lo principal de la democracia en Atenas. La asamblea popular o la eclesia, ¿ya? O eclesía, ¿ya? Que era prácticamente donde todos los ciudadanos de todas las tribus, ¿ya? Se reunían a ¿Profe? discutir y votar leyes contra las autoridades. ¿Sí, Camilo? ¿Ahora sí? La asamblea es como la constituyente, la constitución. Es que con los constituyentes nosotros, por ejemplo, cuando votamos por constituyente, elegimos a un representante. Acá, todos los ciudadanos, ya no solo un representante, no solo 155, sino que todos los ciudadanos de todas las tribus, ya de las 10 tribus, se reunían a discutir las cosas que sucedían, la política, ya se reunían a votar las leyes, ya. Entonces la iglesia era como una gran asamblea popular, una gran asamblea de todos los ciudadanos. Volviendo a recordar que los ciudadanos son solo los varones mayores de 30 años. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de lo que era la iglesia, ¿ya? Hay una persona dando un discurso, y acá todos quisiendo votar o no, ¿ya? Y eso era muy importante. Acá la iglesia eran todos los ciudadanos, todos se reunían para votar, no solo algunos representantes, sino que todos, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Y había, la iglesia es la principal, de alguna forma, institución democrática, pero también habían otras, que era la bulé o boulé, que se pueden escribir, ¿ya? Que eran, de alguna forma, como el poder legislativo de Atenas, ¿ya? Poder legislativo, es decir, los que crean las leyes, ¿ya? ¿Qué era la bulé? La bulé era un grupo de 500 ciudadanos elegidos al azar, ¿ya? Para Para hacer la crear ley. leyes y de alguna forma controlar a los magistrados, a las personas, a los políticos, ¿ya? A ver, eran ciudadanos escogidos al azar de todas las tribus. Entonces, por ejemplo, Profe, espera un poquito, como dije, para que todo estuviera representado, se escogían 50 personas al azar de cada tribu. ¿Ya? Y como vimos acá, cada tribu estaba en diferentes zonas, entonces se había representado todo lo que era la geografía, todo el territorio que controlaba Atenas, ¿ya? Entonces, 50 ciudadanos de cada tribu se escogían para integrar la bulé, ¿ya? Ahora sí, Camilo, y después Víctor.
que la ULE es como el Congreso, solo que ahora en este tiempo nosotros podemos elegir la gente del Congreso, los lo hacen. diputados. Claro, pero mire, aquí nosotros elegimos para que ellos nos representen, pero acá en la ULE eran escogidos al azar, ¿ya? Es decir, Como todos de los, Timbarito, todo. claro, todos podían salir de alguna forma elegidos, ¿ya? Entonces eran 500 personas que participaban. Y lo que tenían que hacer eran preparar proyectos de ley, es decir, crear leyes, pero ellos no los aprobaban. Entonces, ¿ellos qué tenían que hacer? Ya, vamos a crear una ley, pero esta ley la tienen que votar todos los ciudadanos. ¿Ya? No solamente la BULE, sino que todos los ciudadanos. Y esto duraba un año. Entonces, cada un año iban cambiando. ¿Ya? Entonces era al azar, y la gracia era que todos participaran alguna vez en la BULE, todos pudieran crear leyes y finalmente votar. ¿Ya? Aproximadamente eran en total como 30.000 ciudadanos que discutían las leyes, votaban, que siempre lo hacían a mano alzada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero hacían esto, la BULE creaba las leyes y después todos los ciudadanos votaban. Ya, Víctor. Profe, Uh-huh. ¿las tribus eran como el Estado o eran las polis? No, Sí, las tribus era una división de la polis en general, ¿ya? Era como como, en la poli habían tribus. claro, los ciudadanos se dividían en tribus, ¿ya? Pero eran todos atenienses, ¿ya? Era de alguna forma para organizarnos, para organizar mejor y que todas las zonas del Ática, que era la zona donde estaba O Atenas, sea, en la poli vivían tribus también. no es que fueran tribus, como conocemos como tribus, sino que eran ciudadanos de alguna forma, por ejemplo, en las comunas. Ya nosotros vivimos en una comuna y otra persona vive en otra comuna. Eso le intenté decir. Ya, eso mismo, entonces de alguna forma sí funcionaba. Era para organizarse mejor, ¿ya? Todos eran ciudadanos, eso tenemos que tener claro. Eran todos iguales, independiente de la tribu, pero las tribus eran para organizarse mejor y que de alguna forma hubiera más representación. Ya, por ejemplo, si había una zona que era más clase alta, también tenía la misma representación que las clases más Un bajas. alcalde. Aquí no vamos a ver como alcaldes, bueno, a ver eso después, ¿ya? Aquí son todos ciudadanos, no hay una persona que de alguna forma vaya a representar a alguien en específico, una tribu en específico, ¿ya? Sino que todos pueden participar y todos tienen la obligación de participar. De alguna forma, si eran sorteados para la ULE, tenían que participar y se les pagaba para participar en la ULE. ¿Ya? Entonces, la ULE, por ejemplo, hacían una ley. ¿Ya? Ellos solo creaban la ley, pero la ley sí o sí tenía que ser aprobada por la asamblea de todos los ciudadanos. Entonces, ahí era más directo. Por ejemplo, ¿qué ocurre acá en el Congreso? Ya aquí, por ejemplo, está la ULE antigua. Acá discutía la ley y acá está el Congreso en Chile. ¿Qué es el Congreso en Chile? Crea las leyes, ¿cierto? ¿Quién aprueba o rechaza las leyes? ¿Somos nosotros o es el Los Congreso? ciudadanos de antes o de ahora. De ahora, en Chile. ¿Quién, de alguna forma, aprueba o rechaza las leyes? Ay, no me acuerdo el nombre. A ver, ¿quiénes son los que rechazan y aprueban leyes en Chile? Todos deberían saber. El Congreso. Eso. El Congreso es el que aprueba y rechaza las leyes, ¿ya? Los senadores Acá, y diputados. Pues, senadores y diputados, muy bien. Acá, podríamos decir que en Atenas, los senadores y diputados, que sería la BULE, en este caso como Era el pueblo. Eran la BULE, los pagamos que serían los ciudadanos. senadores y diputados, solo crean las leyes, solo dan la idea de ley, pero los que votan en sí eran todos los ciudadanos. Acá no, en Chile votan los senadores y diputados, que nosotros los elegimos. Acá en Atenas votan todos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo se quiere crear una ley, por ejemplo, para sacar un nuevo 10%, no se tienen que votar los senadores y diputados, sino que tienen que presentar esa ley y los ciudadanos van a votar si sí o si no quieren. ¿Ya? Así es como funcionaba. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo les dije, ¿cuáles serían las diferencias con el Congreso? La BULE no aprueba las leyes, solo las propone.
La Iglesia aprueba o rechaza las leyes, es decir, la Asamblea, ¿ya? Los Los parlamentarios, ciudadanos. sí, los parlamentarios en Chile son representantes de la ciudadanía. Cada parlamentario representa a un ciudadano de una zona. Eso también es súper importante. Cada parlamentario va a representar, por ejemplo, a un distrito. No, acá no. Acá la ULE está constituida por 50 de una tribu, 50 de otra, 50 de otra, 50 de otra, y entre todos crean una ley. Y los ciudadanos aprueban o rechazan. ¿Ya? En Chile, por ejemplo, el Congreso crea, y también el presidente puede crear leyes, y aprueba las leyes. El Parlamento, cuando hablamos de Parlamento, hablamos del Congreso, Parlamento podemos decir que el Congreso más que todo. ¿Sí, Camilo? Que, profe, que le faltó que el presidente aprueba las leyes, como que le da el visto bueno. Claro, el presidente las tiene que firmar las leyes, ¿ya? Pero en sí el presidente no. La idea es que si el Congreso está 100% de acuerdo, no puede rechazar leyes, ¿ya? El presidente solo tiene la función de firmar la ley, ¿ya? No puede aprobar o leyes. La Pero, Iglesia profe, sí. en ¿Qué? la actualidad lo puede en la actualidad el presidente, si no le gusta, la puede mandar al TC. Eso lo puede hacer también lo puede hacer el Poder Legislativo, pero el TC es porque es un instrumento constitucional. Ahí es más complejo, pero es una función que también pueden hacer los otros poderes y tiene que ver con algo de constitución, ¿ya? No está diciendo que el presidente pueda rechazar la ley. El presidente no puede hacer eso. Puede dar observaciones, pero no puede rechazar una ley, ¿ya? En este caso, como vimos hace muy poco, el presidente intentó que una ley no se publicara y le dijeron que no, porque su función no era hacer eso, ¿ya? Ya, en Atenas también existen otra institución que son los magistrados, ¿ya? Que podríamos decir los magistrados que son los encargados de ejecutar las decisiones importantes, ¿ya? De alguna forma tendrían la función como un poder ejecutivo, ¿ya? Y aquí encontramos dos tipos de magistrados, los estrategas, que siempre eran militares, que se hacían cargo de la ciudad en caso de guerra, y los arcontes, que en tiempos de paz y la mayoría de la parte de democracia, eran los encargados de aplicar las leyes, ejecutar las leyes, ¿ya? De alguna forma hacían el funcionamiento del poder ejecutivo, ¿ya? Podríamos decir que eran como lo que nosotros reconocemos como alcaldes, presidentes, ¿ya? Eran encargados de administrar la ciudad, la polis, ¿ya? A ver, los arcontes eran de alguna Como forma, proteger la poli. esos eran los estrategas, que eran los que funcionaban en caso de guerra, pero los arcontes eran de alguna forma como los que se encargaban de aplicar la ley. Entonces, por ejemplo, la iglesia aprobaba una ley, los arcontes decían ya, esta ley desde ahora se va a funcionar, ¿ya? Es lo que hace el Como poder. ellos daban la ley, el pueblo en la clase decía que sí o que no, y ellos como que ya listo, esto se hace así. Claro, entonces ellos la aplican en realidad. Es lo que hace el Poder Ejecutivo actualmente, como el presidente. Los arcontes tendrían como esa función de administrar lo que sería la ciudad. Como un ¿Ya? jurado. No como un jurado, porque los jurados van a hacer otras cosas, sino como lo que sería un presidente o una autoridad en lo que es la actualidad. ¿Ya? Los arcontes eran 9, ¿ya? Y 10, en un tiempo fueron 10, otra vez fueron 9, pero también eran elegidos al azar. ¿Ya? ¿Cómo se elegían? ¿Ya? La tribu sorteaba, acuérdense que habían 10 tribus en Atenas, sorteaba a 10 candidatos, ¿ya? Y después todos esos se sorteaban, entonces eran 100 en total candidatos que iban a salir, y después todos esos se sorteaban. Entonces quedaba uno por tribu, ¿ya? De esos 100 quedaban uno por tribu, un arconte por tribu, ¿ya? Que se encargaba de aplicar las reglas, las normas, ¿ya? Y era por un año. ¿Ya? Entonces cada año iban cambiando los arcontes, ¿ya? Entonces de alguna forma todos también tenían la posibilidad de ser arcontes, si tenían suerte y eran sorteados, ¿ya? También funcionaba así. Los estrategas era un poquito, se elegían.
Y por otro lado, ya tenemos el poder legislativo, que era la bula, el poder ejecutivo, que podría ser los arcontes, los magistrados, pero nos falta el poder judicial, que acá sería la elia, el leía, o también se puede decir, ¿ya? Que era el tribunal popular, ¿ya? Que era un tribunal que también se elegía por sorteo, ¿ya? Es decir, 600 de cada tribu también iban a ser electos por sorteo, y finalmente se iba a hacer un tribunal de 5.000. Ya, diríamos, 600 por 10 es 6.000, ¿sí? Pero 10.000, o sea, 1.000 personas quedaban de reserva, ¿ya? Entonces, el Poder Judicial también era de alguna forma popular, ¿ya? Y de alguna forma eran los juzgados populares. Entonces, todos los ciudadanos también participaban en los juzgados populares, ¿ya? Ellos también juzgaban a la gente. Y también eran al azar, entonces se cambiaban cada cierto tiempo, cada año. Entonces, finalmente, acá, muy diferente de lo que es, por ejemplo, en la actualidad en la democracia, acá es muy directo lo que es la democracia, ¿ya? Y aquí vamos a ver cómo van a estar funcionando, ¿ya? Fíjense, aquí hay un dibujo, cómo funciona la democracia ateniense, ¿ya? Y a los ciudadanos, hombres atenienses libres, ¿ya? Tomaban de forma directa las decisiones, usualmente votando a mano alzada, ¿ya? Eso era muy importante. Ya casi siempre había un orador, un magistrado que exponía las ideas a los ciudadanos, ¿ya? Había un tiempo donde había tiempo para votar, ¿ya? Súper importante que todos los ciudadanos votaban, ¿ya? Para lo que querían hacer, ¿ya? Los arcontes siempre tenían que tener la aprobación de la iglesia, de los ciudadanos, la bulé también, ¿ya? Sin embargo, no podríamos decir que participaba la mayoría de la ciudadanía, porque solo participaban los hombres mayores de 20 años, ¿ya? A ver, aquí dice que la asamblea del pueblo de alguna forma se congregaba, se juntaba en la colina Nix, ¿ya? Que era un espacio que está cerca de la Acrópolis, ¿ya? Y de hecho ahí vemos la Acrópolis. Pero la mayoría de las veces era el ágora, la plaza pública, donde se reunían de forma informal a discutir, ¿ya? Eso también es muy importante, ¿ya? Pero es súper importante entender la forma de la democracia, donde todos ellos participaban, ¿ya? Y aquí vemos de alguna forma cómo funciona un poquito la democracia, ¿ya? La bulé tiene la función legislativa, es decir, de crear leyes, preparar las leyes. El arconte tiene la función ejecutiva, ya aplican la ley, ¿ya? Y también son elegidos por sorteo. Y la elia es la función judicial, ¿ya? Pero también son elegidos por sorteo. Entonces, todas las instituciones de acá van a ser elegidas por sorteo, ¿ya? Y de alguna forma todos los ciudadanos participan, ¿ya? Pero siempre el que tiene la mayor voz es la eclesía, que es la asamblea popular, ¿ya? El pueblo. El pueblo, ¿ya? Y son todos los ciudadanos acá, y una gran diferencia de lo que vamos a ver, ¿ya? Con Chile. Entonces, a ver, por ejemplo, vamos a empezar a hacer este cuadro comparativo, ¿ya? Y necesito que todos me ayuden para hacer este cuadro comparativo. A ver, vamos viendo punto por punto, y todos me van a escribir en el chat, etc. Ya, acá sale democracia, déjenme ver, creo que aquí decía Atenas y Chile. Me van a decir cómo funciona en Chile. ¿Quién es ciudadano en Atenas? Hombres mayores de 20 años. Hombres Nacido en la poli. mayores de 20 años. ¿Faltó algo? ¿Qué tenían que ser? Nacido en la poli. Nacidos, Que hayan participado en el ejército. también que hayan participado en el ejército. Pero, bien eso, pero que fueran atenienses. ¿Ya? ¿Ya? Que para ser ateniense tendría que haber participado en el ejército, pagar impuestos. Ya, muy bien. En Chile, ¿quién es ciudadano? Mayor de 18 Hombres, años. Hombre y mujer mujeres. mayores de 18 años, profe. De 18 años. Ya. ¿Quién puede votar?
En El- Atenas. Los hombres mayores de 20 años atenienses que hayan participado en el ejército. Es decir, un ciudadano. Un ciudadano. ¿Ya? Que ahí estaría, o es que es un hombre mayor de todo lo que dijo el David muy perfectamente. ¿Quién puede votar acá Tanto en como Chile? hombres y mujeres. Los mayores de 18, que aquí también son ciudadanos. O extranjeros que pasen 4 años en el país. ¿Verdad? Y que esté legal. No, son 5 años. 5 años. Ya. ¿Quién crea las leyes? La bule. La bule, o boule también. ¿Y en Chile, quién crea las leyes? El Congreso. El Congreso. El Congreso. También puede ser el presidente crear leyes, que tiene una función colegisladora. Ya. ¿Quién vota las leyes? La Eclise. Likely, eso. O asamblea popular, ya, que serían todos los ciudadanos, la eclesia, lo pueden encontrar con muchos nombres. En cambio, en Chile, ¿quién El vota? Congreso. ¿Senadores? El Congreso, Ah. que serían senadores Bueno, no dije más. y diputados, ¿ya? Vamos. ¿Quién se hace cargo de ejecutar las leyes en Atenas? O Arconte, creo que era. el arconte. Y en Chile, el Poder Ejecutivo. Por eso se llama Poder Ejecutivo en realidad, porque ejecuta la ley, hace funcionar la ley. ¿Ya? Y eso es lo que hace el presidente, va ejecutando la ley. No es el que juzga en realidad el presidente, sino que va ejecutando, hace que se aplique la También ley. los alcaldes, profe. Claro, los alcaldes, ya que están de alguna forma, son la autoridad máxima de una comuna. ¿Ya? Ahí, en este caso, sí también estaría bien. ¿Cómo se electa la autoridad máxima? Acá en Atenas, que serían los arcontes. ¿Al azar? No sé, al azar. Sorteo, al azar. ¿Ya? En Chile, Votación popular. muy bien, sufragio. ¿Qué es una votación popular? Votación popular. Ya. ¿Cómo se compone el poder legislativo? Al azar. Ya, sorteo. ¿Y cómo se llama? ¿El poder legislativo? La bule, la asamblea. Boulé. ¿Bien? O boulé, como quieran llamarlo. Ya. En Chile, ¿cómo se compone el poder legislativo? Votación. El Ya. Congreso. El Congreso es el No era votación. voto, Ah, sí. Congreso. ¿Y quiénes forman parte del Congreso? Diputados. Diputados. Senadores. ¿Ya? ¿Y aquí quiénes forman parte de la Bulea? Los mayores de 20 años, de 18. Ciudadanos. 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 ¿Ya? Ciudadanos. ¿Quién tiene derechos? Los hombres mayores de 20. Y ahí, ¿cómo diríamos cuando decimos hombres mayores de 20? ¿Quiénes son? Ciudadanos. Los Bueno. atenienses. Ciudadanos. Ciudadanos. Atenienses. ¿Ya? ¿Y aquí quiénes tienen derechos? Todo el mundo. Todo el país. Todos todo. los chilenos. Ya, volvamos a lo mismo que antes, que ya lo respondimos. ¿Cómo se elige el poder legislativo? Por Votación. sorteo. En Atenas, por sorteo, que ahí lo dijimos antes, y Por Votación. voto en Chile, profe. voto. ¿Ya? ¿Quiénes están excluidos de participar? Los extranjeros. Mujeres, esclavos, extranjeros. Mujeres, Dije extranjeros nomás, no dije esclavos, mujeres. extranjeras. Ahí está. ¿Ya? ¿Y quién más también? Los niños. Niños. Hay niños.
Esclavos. En Chile, los niños y los que no llevan 5 Niños años y en el país adolescentes. En extranjeros. Chile, niños y adolescentes. Niños, o sea, Extranjeros. de hecho los niños tienen igual formas de participar, Los pueden dar privados de su libertad, opinión. profe. ¿Qué? Los privados de libertad. Sí, diríamos que los privados de libertad, más que los niños. Privados de libertad. Ya, porque de hecho los niños tienen posibilidad de opinar, pueden opinar. Eso también se entiende como forma de participación. Lo que no pueden hacer los niños es votar. Esa sería la única diferencia. Tenemos que entender que hay muchas formas de participación. Son los privados de libertad, ya, más que todo. Entonces se va entendiendo cómo son las diferencias entre la democracia ateniense y la democracia actual. ¿Ya? Si se dan cuenta acá, todo lo hacen los ciudadanos, pensando que en ese tiempo solamente eran ciudadanos específicos. ¿Ya? Pero si, por ejemplo, aplicáramos lo mismo de Atenas acá en la actualidad, aplicándose a todos los ciudadanos, todos los mayores de 18 años podrían votar las leyes. ¿Ya? Igual sería bastante complicado. ¿Me entender eso? Juntarnos todos para votar las leyes. ¿Ya? Sería, Acá, como, por decirlo, muy estricto. claro, y acá en cambio, por ejemplo, en Chile y en gran mayoría de los países, para evitar que somos tantas personas, votamos por alguien que supuestamente va a representar nuestras ideas. ¿Ya? Entonces ahí nos saltamos de ir nosotros mismos a votar. ¿Ya? Ahí van un poquito las diferencias en lo que es la ciudadanía ateniense, o sea, la democracia ateniense y la democracia chilena actual. Por eso se dice que en Atenas era una democracia directa. Todos los ciudadanos eran iguales y tenían el mismo poder de voto. ¿Ya? Y podían votar al mismo tiempo, ¿ya? Y votaban todas las leyes. Acá no. Nosotros en Chile votamos por representantes, que los representantes van a votar si aprueban o no las leyes. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto